Popular. Entre tanto, nosotros hemos recibido aquí en la cabina de RPP al señor Wilfredo Pedraza, quien fuera ministro del Interior, después de haber sido jefe del INPE, y es actualmente abogado también del expresidente Ollanta Humala. Señor Pedraza, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Fernando. Naturalmente queremos conversar con usted, no sobre este tema, si tiene algo que decir, encantadísimo, pero queremos hablar sobre seguridad ciudadana y sobre lo afirmado hoy por el primer ministro, precisando que es mañana y no hoy, que el presidente Geri presentará un plan integral de seguridad ciudadana. Su reacción ante lo que he escuchado de Fernando Rospigliosi. Siento un poco de bochorno por todo lo que ocurre, siendo un tema tan importante. Me parece un poco extraño que congresistas con tanta experiencia y con personal técnico alrededor se equivoquen en el momento de votar, pero en todo caso será un tema de subsanar. Es probablemente, y he escuchado muchas voces de constitucionalistas en ambos sentidos. Quizás importante pedir la opinión de la Comisión de Constitución del Congreso, algo que de alguna forma legitime lo que podrá venir más adelante. Me queda claro que si una persona juramenta como presidente, tiene la banda, asume esas funciones. Firma normas como presidente de la República. Lo razonable y el sentido común me indica que tendría que ir no por una censura, sino por una vacancia. De acuerdo, pero en ese caso no hay pleno, porque no se ha solicitado un pleno con ese tema. Ciertamente, creo que el señor Rospigliosi lo dice con mucha claridad. El objeto es censura, por tanto no habrá. Bueno, habrá quizás convocatoria, lo volverán a hacer las firmas, pero el señor Geri seguirá en su sitio mientras no se cambie de objeto de la convocatoria. Muy bien, tomamos nota entonces de esa opinión y veremos cómo reacciona, repito, los promotores de esta moción, que son sobre todo los congresistas de Renovación Popular. Hablemos entonces sobre el plan de seguridad ciudadana y lucha contra la delincuencia y la criminalidad, que mañana será presentado por el presidente de la República, pero en una conferencia de prensa sostenida hoy por el primer ministro Ernesto Álvarez, junto a otros dos ministros de Justicia y de Interior, se han hecho algunos adelantos sobre el régimen de los detenidos en las prisiones, por ejemplo. No se pudo ver lo que sostuvo el señor Álvarez y su opinión sobre esta medida penitenciaria. Algunos adelantos que además se han traducido hoy en decretos legislativos, en normas publicadas en el peruano el día de hoy. En efecto, se ha cambiado el régimen penitenciario para un segmento de internos. Se ha creado un sistema especialísimo, si se quiere, un régimen de altísima seguridad, de severa seguridad, dice la norma. Desde mi experiencia, mientras la infraestructura del país penitenciaria no cambie, no se reformule, en realidad podemos crear muchos sistemas y la verdad eso quedará en el papel, porque las modificaciones que se han generado y que las he visto hoy tienden a reagrupar un sector de internos que requieren, se supone, alta contención, y eso me parece en principio bien. Me parece mal que esa clasificación sea automática, es decir, el equipo técnico de profesionales que hay, que son los llamados a evaluar el perfil, los antecedentes, una serie de factores, ya no cuenta, porque si incurres en un delito, automáticamente vas a ese régimen sin posibilidad además de apelar. Creo que habría que mantener la independencia y la capacidad de discreción de esos equipos técnicos, porque no todos los vinculados a delitos tienen el mismo perfil. Y en segundo lugar, creo que la circunstancia de solo normar sin inyectar recursos al sistema carcelario no va a cambiar absolutamente nada. Además del tema del régimen, se ha establecido la obligatoriedad de uso de uniformes. La administración penitenciaria les va a dar uniformes a los presos y por excepción permitir que usen su propia ropa. Me parece francamente una decisión que busca solo el impacto. Dudo que la administración esté en capacidad económica de brindar uniformes para 104.000 presos con las mudas correspondientes. Así que primacía de la realidad, eso será muy simbólico, aplicado para algunos traslados, pero para la población en general no creo que haya recursos, porque de hecho la norma además dice que todo lo que se dispone, la implementación del nuevo régimen y los uniformes, se tendrán que implementar con el presupuesto que hasta ahora tiene. Es decir, dudo entonces que esa situación se plasme en la realidad. Por otra parte, hace unos días ya
se publicó una norma disolviendo o fusionando el INPE en una institución más grande denominada Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización, que reúne en particular a los centros que se ocupaban de los detenidos menores de edad. Yo por eso quisiera saber si, habiendo leído ese texto legal, ¿está usted de acuerdo con algunas modificaciones de fondo sobre la manera como esta institución penitenciaria, el ex INPE, va a ser gestionado, entre otras cosas, porque en adelante será un solo jefe el que decida todo, en vista de que no habrá más un consejo del INPE? Tengo entendido, cuando usted era presidente del INPE, había un consejo en el que se discutía. Acá hay una sola persona nombrada directamente por el ministro de Justicia, discrecionalmente y sin concurso público. ¿Estamos en un buen camino? Yo diría que en un pésimo camino. A mí me ha tocado crear SUCAME y migraciones en la reforma del sector interior. Y claro, cuando uno decide hacer una reforma de Estado, prepublica, pide opiniones técnicas a la academia, por ejemplo. En este caso no ha ocurrido nada de eso. Pero cuando uno hace una reforma, tiende a fortalecer, se supone, ese servicio público. En este caso es al revés. Se ha eliminado una frase que es fundamental y que el INPE tenía desde el año 85, su autonomía económica, normativa y técnica. Hoy depende mucho más ahora del sector justicia. Su presupuesto del Ejecutivo. Su presupuesto lo va a definir el Ministerio de Justicia y eso me parece terrible. Va a pasar como lo ocurrido hace unos días con la publicación de imágenes de la requisa del penal de Barbadillo, un uso político de temas de carácter penitenciario. Yo creo que la reforma, y la he leído con integridad y la he analizado, no cambia absolutamente nada. Cambia algunos temas formales. No hay consejo, ahora hay un solo superintendente. Eso es un tema finalmente de decisión. Pero en lo esencial, ninguna decisión nueva o función nueva existe en la nueva SUNIR, porque claro, el Estado tiene una estructura definida en la ley del Poder Ejecutivo, así que nada tampoco se puede cambiar. A mí me parece que se trata de un cambio de logotipo. Lo único nuevo es que, claro, subsume a el sistema de gerencia de los adolescentes infractores. Es lo único nuevo. Discusión además que tiene muchos años de si debe hacerlo el INPE o algún otro sector distinto para no confundir ambos temas que son diferentes. Pero en cualquier caso, me parece inoportuna una reforma así en un contexto de crisis política, inoportuna en un proceso de elecciones. Resulta que en 2 meses y poco más ya tenemos un presidente electo, habrán comisiones de transferencia y el INPE va a estar en proceso de implementación de la nueva SUNIR. Si se va a entregar una institución en proceso de implementación, y eso me parece francamente poco responsable. Permítanos hacer una breve pausa, señor Wilfredo Pedraza, y retomamos nuestra conversación para culminar esta entrevista. Vamos entonces. Retomamos entonces nuestra conversación con el abogado Wilfredo Pedraza, quien ha sido jefe del INPE por una parte y ministro del Interior por otra. Durante la época en que usted estuvo en el gobierno de Ollanta Humala, se construyeron prisiones. Antón 1. ¿Por qué no hubo más construcción desde que él dejó el poder el año 16? Hace 10 años que no se construyó ninguna prisión. El último penal inaugurado data del 2015. Y evidentemente, por una sola razón diría, porque no hay voluntad política. Ha habido mucho discurso, mucha promesa. En el gobierno de la señora Boluarte se prometieron megapenales en Huacho de 20.000 presos. El ministro de Justicia viajó a visitar a Bukele. Es decir, puro discurso. Porque al final la voluntad política se traduce, en cárceles por lo menos, en recursos. ¿Quién ha construido un penal? Absolutamente nadie. ¿Hoy hay un proyecto para construir un penal? No. Se está construyendo un penal que lo comencé yo hace 20 años en Abancay para 800 presos, pero es un penal regional. ¿Cómo usted hace 20 años? ¿A título de qué usted comenzó? Era presidente del INPE en ese momento y comenzamos el proyecto de la construcción de ese penal. ¿En Abancay? En Abancay. ¿Para cuántos detenidos? Apenas para 800 internos. Ha comenzado a construirse el año pasado. Ha tomado tanto tiempo. Pero, vamos, de los penales que necesitamos de alta seguridad o de mínima, pero para 2.000, 3.000 internos, la verdad,
solo el penal de Ica, que comenzó con el señor Humala, 500 millones de soles, que está hoy al 30%, se está retomando por conflictos con el proveedor, pero me queda muy claro que hasta ahora, en los últimos 10 años, ha habido discurso y más discurso sobre el tema carcelario, porque al final voluntad de hacer un penal no existe. Más allá del tema carcelario, ¿qué espera usted que sea destacado en el plan de seguridad que va a presentarnos mañana el presidente Gerí? Usted ha tenido que ver con la Policía Nacional como ministro del Interior. Explíquenos qué cosa es lo que espera que haya en ese plan y qué tema que pueda haber de negativo. Creo que un plan siempre es útil. He visto un proyecto, me parece un plan interesante en principio. ¿Por qué? Porque, digamos, involucra acciones en la policía, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial. Intenta priorizar acciones vinculadas con la extorsión. Pero mientras un documento diga lo que quiera decir, mientras no se fortalezca a la policía y se le dote de recursos para enfrentar el fenómeno de la extorsión que hoy preocupa tanto, la verdad nada va a pasar. El plan puede estar perfecto, pero mientras no se traduzca en recursos y en dinamizar la operatividad policial, nada va a cambiar. De hecho, hoy se publicó otro decreto legislativo creando el subsistema especializado contra las extorsiones. A mí me decepciona un poco el sistema, porque al final se crea un conjunto, un subsistema gerenciado por los funcionarios que regentan la reforma procesal penal, de largo plazo, sin un solo sol de recurso adicional. Cada institución hará lo que pueda dentro de sus facultades, haciendo exactamente lo mismo, pero ahora reunidos en grupo. Yo esperaba un poco más. Creo que combatir la extorsión no pasa por reformas normativas, sino por una sola decisión: recursos en la policía, en tecnología, inteligencia, recursos humanos, es decir, fuerza en la policía, no queda otro camino. Hemos tomado conocimiento hoy de un informe elaborado por el Ministerio Público sobre extorsión y atentados de sicarios entre agosto del 24 y diciembre del año 25, que da cuenta de un número elevado de atentados contra transportistas, un total de 125 atentados que han causado la muerte de 94 personas vinculadas a este sector. ¿Por qué hay este empecinamiento de la criminalidad, esta focalización en ese tipo de actividad como es el del transporte público? A ver, interesante ese tema, y hay que saludar esta decisión de publicar esta información del Ministerio Público porque tiene muchas variables útiles. La razón, me parece es que el sistema de transporte público tiene dinero contante y sonante todos los días, porque obviamente se paga en efectivo. Y cuando hay efectivo contante y sonante, pues obviamente jala el ojo de las extorsiones. Además, son centenares de vehículos, muchísimas empresas, además muy fácil de extorsionar, de manera tal que la explicación es hay mucha impunidad, mucho dinero de por medio y consecuentemente son blancos muy fáciles. Ese número de víctimas de choferes, y hay que sumarle luego de pasajeros, es inédito en la historia del país. Nunca antes se había atentado contra transportistas en la magnitud que hoy tenemos, y no para, lamentablemente. 18 fallecidos en el año 24 y 75 fallecidos en el año 25 en total, es decir, en 93. Es, la verdad, terrible. Y no solo afecta a los choferes, también a los pasajeros. Por tanto, la afectación a ese vital servicio está siendo muy complicada y yo creo que enfrentarlos no me parece tan complejo. No hay que investigar todo el país, hay que investigar focalizadamente. Yo creo que los esfuerzos que se hacen en materia de inteligencia en esta materia todavía son muy débiles y hay que fortalecerla. Muchas gracias por sus explicaciones y por sus opiniones, señor Wilfredo Pedraza, abogado, ex ministro del Interior y ex jefe de